Santa. En este caso a mí me toca el Domingo de Ramos. Los signos litúrgicos es que a la hora señalada, en este caso va a ser a las 9:45 del día domingo, el pueblo, que son los fieles, somos los fieles, se reúnen en algún lugar afuera del templo y se prepara para la ceremonia de la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén, Domingo de Ramos. Ramos. En la tradición cristiana, los ramos de palma o de otro árbol representan el símbolo de la renovación de la fe en Dios, así como el de la vida y resurrección de Cristo. Y además el color litúrgico del día Domingo de Ramos es el rojo porque representa la pasión del Señor. Una vez ubicados, que va a ser en la puerta del convento, el comienzo de la ceremonia del domingo, de la ceremonia central, digamos, porque en toda va a haber bendición de ramos, ubicados el celebrante y los acólitos, portando la cruz procesional, turíbulo, naveta, acetre e hisopo para el agua bendita. Esos son signos. La cruz procesional. El turíbulo es donde se van las brasas y se pone el incienso de la naveta, que es esta forma de una lamparita de alarino, diría yo siempre, ¿no? El acetre es el tipo baldecito donde va el agua bendita, y el hisopo para bendecir. En ese momento el sacerdote saluda al pueblo con unas palabras en donde explica el sentido de la ceremonia. Luego va a pronunciar una oración y bendice los ramos de olivo u otro árbol con el agua bendita y luego con el incienso. A continuación se va a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 10. Este Evangelio relata aquel momento de la entrada de Jesús en Jerusalén. Después, el celebrante puede hacer una breve homilía al pueblo e invita a los fieles a imitar a aquella muchedumbre que aclamó a Jesús cantando y glorificando a Dios. Y comienza la solemne procesión hacia el templo, que encabeza el ministro que porta el turíbulo humeante. La cruz procesional, que según el rito dominico, el crucifijo va mirando al pueblo. Ven que particularmente da la cruz. Llegada la procesión al altar, comienza la Santa Misa. El celebrante pronuncia la oración colecta, que es como la oración de inicio ya dentro del templo, y comienza la liturgia de la palabra. La primera lectura es la de Isaías, capítulo 50, versículos 4-7. No sé, trajeron para anotar si quieren verlo. Y el salmo tan precioso, y aclama a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un salmo profundo. La segunda lectura de San Pablo a los cristianos de Filipos, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Luego se aclama el Evangelio y se va a leer la pasión de Jesús según San Marcos, que lo hace el ministro que representa a Jesús y los dos lectores, uno derecho, otro a la izquierda. Luego viene la homilía, después la oración de los fieles, luego se van a presentar los dones de pan y vino, la comunión, la oración sobre el pueblo y al final la bendición solemne de la pasión, también destinada al pueblo de Dios. Eso sería el día Domingo de Ramos. ¿Está claro? ¿Está bien más o menos? No sé. Sí, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora, lo mío es un poco breve, la espiritualidad.
ritualidad y el rito del Jueves Santo. El Jueves Santo termina el tiempo cuaresmal y da comienzo el triduo pascual y resurrección del Señor. ¿Cuáles son los signos litúrgicos del Jueves Santo? Ese día es el día del sacerdocio ministerial. Por la mañana tiene lugar la misa crismal, que la celebra el arzobispo y en la que los sacerdotes de la diócesis reciben del obispo diocesano los santos óleos para los sacramentos que se distribuirán a lo largo de todo el año, que se renovarán el Jueves Santo. Da inicio ahí, esa tarde, el sagrado triduo pascual y la misa vespertina de la Cena del Señor va a ser a las 20 horas en la Basílica. Todo blanco, todos los ornamentos blancos, manteles, los ornamentos de los celebrantes, de los concelebrantes. Se celebra esta misa a las 20 horas, donde comienza con una solemne procesión de entrada. El ministro turiferario, nuevamente con el turíbulo y naveta, la cruz procesional que estará prevenida, es decir, tapada, con un velo blanco. Cirios, los cirios que van a acompañar a la procesión, y el leccionario. El celebrante y los concelebrantes se dirigen hacia el altar. Luego el celebrante va a incensar el altar novenera, pronuncia la antífona de entrada mientras se canta el Gloria. En ese momento se van a tocar las campanas, las que no se vuelven a tocar hasta la noche de resurrección, el día sábado. Comienza la liturgia de la palabra y la primera lectura es del Éxodo, capítulo 12, del 1 al 8 y del 11 al 14. Luego el Salmo 115. La segunda lectura es de San Pablo a los cristianos de Corinto. Capítulo 11, versículos 23 y 26 a 26. Bien, luego viene la aclamación y el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. El celebrante ahora hace la homilía, que luego de terminada la misma, el celebrante se va a sacar la casulla. ¿Qué es la casulla? Es la capa que ustedes ven sobre el alba, ¿no es cierto?, que celebran los sacerdotes. Esa es la casulla. Va a sacarse la casulla y se va a ceñir su cintura con una toalla, como lo hizo Jesús con un lienzo aquella tarde. Y da comienzo el lavatorio de los pies a 12 hermanos de nuestra comunidad, que lo elige la hermana. Este es un gesto de humildad, que terminado este gesto del sacerdote, el celebrante nuevamente vuelve a la sede. La sede es el altar, sobre el altar, y se coloca nuevamente la casulla para continuar la celebración. La liturgia de la Eucaristía: se van a acercar al altar los dones de pan y vino. Aquellos signos de pan y vino se centra en el sacerdocio, en esa última cena, donde Jesús les da a los apóstoles el pasmoso poder de convertir el pan y el vino en su sangre. Ceremonia muy profunda para dar comienzo, ¿no?, a todo la ceremonia en la Semana Santa, ¿no? Luego viene el prefacio de la Eucaristía, que es el sacrificio y el sacramento de Cristo, antífona de comunión
Y luego, terminada la distribución de la comunión a los fieles, se va a poner sobre el altar el copón con las hostias consagradas para la comunión del día siguiente, día Viernes Santo, día en donde no se celebra misa en todo el mundo. Solo se hace la celebración de la pasión del Señor, en este caso será a las 8 horas, y después se hace la oración de comunión sobre el copón con las hostias reservadas para el día viernes. Comienza después el traslado del Santísimo Sacramento al monumento que va a estar ya preparado para recibirlo. Concluida la oración después de la comunión, el sacerdote de pie ante el altar pone incienso en el turíbulo y de rodillas inciensa 3 veces al Santísimo Sacramento. Luego recibe de un ministro el velo humeral, que es con lo que va a cubrir el Santísimo Sagrado Cuerpo de nuestro Señor, y toma el copón en sus manos que cubre con las extremidades del velo. Se forma la procesión para llevar el Santísimo Sacramento a través del templo hasta el lugar preparado para su reserva. E inmediatamente el altar será despojado, sin manteles, sin candelabros y sin luz. Y así culmina el rito y la espiritualidad del Jueves Santo. Ahora, el silencio desde el día jueves al viernes y el día por seguir, que es el sábado, te voy a explicar acá a mi hermano Héctor. Y esto es lo que yo tengo para exponerles a ustedes en cuanto al Domingo de Ramos y Jueves Santo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ya me presento él, yo soy Héctor, ayudando a la Basílica desde hace 3 años ya como acólito. En mi caso yo quisiera hacer un pequeño paréntesis al inicio y empezar este pequeño momento trayendo a oración una oración que formaba parte del antiguo rito de la Orden de Predicadores, ¿no? Antes de la reforma del Vaticano II, los frailes dominicos tenían un rito propio para la misa, ¿no? Entonces había una oración muy cortita, que yo la rezo con mis alumnos de secundaria cada vez que empieza la clase, que la rezaba el sacerdote en silencio mientras se dirigía al altar, ¿no? Recordemos que en la misa rezada, es decir, la misa sin canto en el rito dominicano, el sacerdote apenas rezaba el altar, preparaba el cáliz y después comenzaba la misa, ¿no? Entonces quisiera empezar con esa oración. Voy a rezar en latín, como hacían los dominicos, y después en español. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acciones nostras, pues un domino, inspirando pervenit, privando prosequere, por punta nostro Horacio Caperacio, ante sempre incipia, per perfecta filiatur, per Cristo Domino nostrum. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo toque de ti como de su fuente, y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, él ya comentó muchos signos litúrgicos, o que, digamos, canónicamente llamaríamos ritos propios de las primeras 2 celebraciones de la Semana Santa, del Domingo de Ramos y del Jueves Santo, ¿no? Entonces, me gustaría retomar algunas cuestiones que él planteó y poder problematizarlas para poder después entender la riqueza ceremonial de la vigilia pascual, sobre todo, ¿no? Que la tradición católica occidental se ha llamado como la misa de las misas, ¿no? Si bien podríamos decir que cada misa en una Pascua tiene una celebración en particular, la vigilia pascual, ¿no? Entonces vamos a hacer esta presentación como en 5 pasos. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña reflexión teológica inicial, perdón por ahí se me extiendo el inicio del trabajo de un docente. Vamos a hablar un poco acerca de qué son los tiempos sagrados, ¿no? Para relacionarlos con los ritos. Él, por ejemplo, había mencionado que para el Jueves Santo el sacerdote se quitaba la casulla y se ceñía la cintura con una toalla, como lo hizo Jesús.
Entonces, ¿qué quiere decir cómo lo hizo Jesús? ¿Y por qué el sacerdote lo imita, podríamos decir, ¿no? Entonces vamos a hablar de qué significa el tiempo sagrado, ¿no? Cómo el tiempo de Dios irrumpe en nuestra cotidianidad de todos los días. Luego de ello haremos una muy breve, apenas una alusión a una brevísima teología de la Pascua, con una muy breve caracterización a partir de algunos textos eucológicos del misal romano, es decir, algunas oraciones propias del sacerdote del misal romano, con la edición actual, que es la tercia edición típica del año 2008. Y después sí vamos a comenzar a ver bien los ritos de las celebraciones que faltan de la Semana Santa, ¿no? Del Viernes Santo, el sábado y el domingo de Pascua. Entonces comenzamos con esta reflexión teológica inicial. Uno podría pensar, ¿no?, que toda nuestra vida está atravesada por el tiempo. Nacimos, crecemos, vamos al colegio, formamos una familia, trabajamos, morimos y allí esperamos ir hacia la Jerusalén celestial, ¿no?, hacia el escatos, dirían los griegos. Ahora, a este tiempo cotidiano, podríamos decir, parece que es lineal e irreversible, ¿no? Que más quisiera uno que a medida que crece, está siendo grande, volver el tiempo atrás, pero no se puede. Entonces, es lineal e irreversible, ¿no? No hay marcha atrás. Y pareciera que apunta hacia el futuro, siempre pensando en el mañana, en preocupaciones por el mañana. Ahora, después hay otro tiempo que podremos llamarlo celebrativo religioso, que decía ayer la diapositiva, que es diferente, porque apunta al pasado, ¿no? En cada celebración litúrgica parece que nos remontamos a los tiempos de la vida de Cristo, del Antiguo Testamento, ¿no? Eso lo vemos de manera clara con las diferentes lecturas de la celebración. Entonces, un tiempo que parece que vuelve hacia atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido es reversible y cíclico. Como dice ayer la diapositiva, nos pone en contacto con las realidades divinas eternamente presentes. ¿Por qué es reversible y cíclico? Yo recién había mencionado que puede mencionarse a cada Santa Misa como la Pascua misma, y la celebramos todos los días. Todos los días estamos celebrando la Pascua de nuestro Señor. Entonces es un tiempo que vuelve siempre a algún acontecimiento del pasado, a rememorarlo, recordarlo. Pero ya vamos a ver que no es simplemente un recuerdo alusivo, ¿no? Entonces, con las características de este tiempo, vamos a decir que ¿cuál es la novedad cristiana, ¿no? Que el tiempo sagrado es, como decían los padres griegos, una anamnesis, ¿no? Una anamnesis la vamos a explicar teniendo en cuenta una categorización del padre José Boni, español, que él está bastante especializado en lo que es la historia del calendario litúrgico romano, el tiempo litúrgico. Su principal obra es un libro así bastante grande acerca de la historia de la reforma del calendario general romano, desde la reforma de la Semana Santa de Pío XII en la década de los años 50, pasando por el misal romano de Juan XXIII en 1962, el último misal tridentino, y después con la reforma de Pablo VI ya en la década de los 70. Entonces él se ha especializado en eso. ¿Por qué se quitaron algunos santos del calendario? ¿Por qué algunos tiempos litúrgicos se suprimieron? No sé si alguien recuerda, pero antes la cuaresma como que empezaba un poco anticipada con el tiempo de septuagésima, sexagésima, quincuagésima, el tiempo de pasión, que eran 2 domingos, que incluían, bueno, lo que sería nuestro domingo pasado y el domingo de Ramos, y después comenzaba la Semana Santa. Eso no existe, ¿no? En nuestro tiempo ordinario, por ejemplo, el tiempo perano, antes no estaba. Estaba el tiempo después de Epifanía y el tiempo después de Pentecostés. Entonces él se dedica a hacer todo eso. Entonces en ese libro él plantea este concepto de anamnesis, me parece que lo explica bastante bien, que dice que la anamnesis es recordar cómo el acontecimiento celebrado ha estado presente siempre en la historia de la salvación. Hay que recordar que la historia de la salvación no es como cualquier historia, una historia pasada, porque uno lee y la recuerda, sino que compete en nuestra vida cotidiana. Por eso, cada vez que recordamos ese acontecimiento salvífico, lo estamos haciendo presente, lo estamos actualizando en nuestro hoy, ¿no? Es decir, que en cierto modo, este recuerdo eficaz porque trata de transformar nuestra propia vida, trata en cierto modo prolongar en el presente la acción pasada de Dios, pasada no en el sentido de que ya sucedió y no tiene nada que ver, sino que se perpetúa en el tiempo y por lo tanto nos permite entrar en la eternidad misma de Dios. Y esto es lo que me parece lo más importante para entender la Eucaristía, es el tiempo de Dios y el espacio de Dios, ¿no? La iglesia es un espacio sagrado. Ahora, desde la filosofía griega, los primeros teólogos cristianos, podremos decir que esta intervención histórica de Dios
la podemos entender con una triple categoría, ¿no? La primera categoría es el kairos. El kairos es el modo de intervención de Dios en la historia, es decir, son los acontecimientos históricos puntuales en la linealidad del tiempo profano, que queremos llamarlo, ¿no? Que me van a disculpar, me olvidé mencionar, pero esa división entre tiempo sagrado y tiempo profano yo me traigo a colación de Serial, un historiador de las religiones, ¿no? Si bien no es especialista en el cristianismo, sino que él tiene libros sobre todo de las religiones primitivas, del cercano Oriente Antiguo inclusive, pero bueno, me parece que esa categoría es apta, uno la puede traer a colación aquí, ¿no? Ahora, de todos los acontecimientos puntuales de la intervención de Dios en el tiempo, podemos decir que cuál es el kairos definitivo, el acontecimiento puntual que ha marcado la intervención salvífica de Dios. Por un lado, el envío de Cristo y su sacrificio en la cruz, ¿no? Como dice la Septuaginta, la Biblia griega, en Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo, ese tiempo lo menciono como kairos, se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Es decir, que el kairos es algo que sucede una sola vez en el tiempo, esa intervención puntual de Dios. Ahora, esa intervención puntual se extiende en el tiempo a favor de todos los hombres, ¿no? A lo largo de la historia humana. Eso es lo que vamos a llamar efapax en griego, que como dice allí la diapositiva, es la cualidad de la intervención de Dios, es decir, que es de una vez y para siempre, ¿sí? Como dice en Romanos capítulo 6, versículo 10, aplicado al misterio pascual de Cristo, dice allí la cita, también adaptada de la Septuaginta, su muerte, es la de Cristo, implicó morir el pecado de una vez y para siempre. Y toda esa expresión en la Septuaginta aparece con este vocablo griego, efapax. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor salvífico de los kairoi, el plural de kairoi, estos acontecimientos puntuales, su eficacia perdura en la historia. Ahora podemos preguntarnos cómo es que perdura en la historia. Por eso entramos en la última categoría, que es el Josakis, ¿no? Es una actualización de la intervención divina, que en nuestra religión católica esa actualización se realiza en la liturgia. Es decir, que la liturgia actualiza la salvación ofrecida de una vez y para siempre en el sacrificio redentor de Cristo, ¿no? Como dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, pues cada vez, esa expresión está escrita con el término griego Josakis, que comáis este pan y bebáis este cáliz, anuncia la muerte del Señor hasta que venga, ¿sí? Inclusive él hablaba recién de la misa del Jueves Santo como la última cena, ¿no? Eso que pasó en la última cena no es un recuerdo como que se sienta a ver algo fotográfico y dice, mira lo que pasó ahí. Estamos siendo partícipes en eso. Como el tiempo celebrativo cíclico, cuando nos metemos en la eternidad de Dios, en este tiempo Josakis, es como que nuestro tiempo se retrotrae a los tiempos de Cristo. Y estamos precisamente en ese momento con Él, ¿sí? Recordemos que Dios, el ser eterno e inmaterial, no tiene temporalidad. Es un ser absolutamente espiritual. La temporalidad es propia, como diría Santo Tomás de Aquino, de las criaturas materiales, ¿no? Entonces, un instante en Dios puede ser toda la historia humana, ¿no? Entonces, Dios en su divina providencia permite que nos unamos a esta eternidad. Recordando entonces el concepto de anamnesis cristiana, primero quisiera que vean la imagen. ¿Qué ven ahí? Si se alcanza a notar, ¿no? Es primero una misa celebrada por un obispo estadounidense, pero es una misa pontifical según el rito tridentino antiguo, ¿no? Por eso ven todo el diácono, el subdiácono de rodillas, el sacerdote allá al costadito con una capa pluvial, que es el presbítero asistente, por eso todo muy, muy boato, ¿no? Entonces abajo tenemos la imagen de la Santa Misa y en el registro superior de la imagen es la cruz, ¿no? Y no es la cruz ornamental del altar, es ese preciso momento, ¿no? Esta imagen me parece que refleja muy bien lo que yo había explicado recién, ¿no? Que la liturgia es entrar en el tiempo de Dios. Por eso que esta anamnesis cíclica trae el presente este recuerdo eficaz, que eso lo vamos a llamar memorial, un término que se ha puesto muy en moda en la teología después del Vaticano II, ¿no? Un recuerdo eficaz de los acontecimientos salvíficos del pasado. No solo es cíclica, sino que acá tiene una dimensión nueva, que es que apunta al futuro. ¿Hacia dónde? Hacia el éxtatos, hacia el juicio final, hacia nuestra salvación, ¿sí? Apunta hacia allí.
Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1364, dice: cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, se realiza la obra de nuestra salvación. Esto me parece importante remarcar, que la misa es un sacrificio, ¿no? Muchas veces se habla de la misa, que es el banquete pascual, hay gente medio heterodoxa que habla que la misa es una fiesta y no sé qué cosita medio rara, pero la misa es plena y auténticamente un sacrificio, ¿no? Pues yo puse la imagen arriba, que es el mismo sacrificio de Cristo que se perpetúa en la historia, ¿no? Tenemos la imagen de Cristo en el Calvario, después otra misa tridentina, porque la que ha estado en moda en la iglesia romana desde tiempos, al menos desde San Gregorio Magno hasta la reforma de Pablo VI, y después la misa en el rito actual, ¿no? Es decir, cambiaron con el tiempo las formas litúrgicas, pero el sentido es exactamente el mismo. Por eso el texto que inicia el misal romano actual, la Institutio Generale Missalis Romani, es la instrucción general del misal romano, el que compila todas las características propias del rito romano, pone esta cita, ¿no? Que la misa es el mismo sacrificio que Cristo instituyó la última cena, recordando lo que había dicho Elvio, y mandó celebrar a los apóstoles, ¿no? Que es lo que se recuerda, se conmemora en la misa crismal también cuando los sacerdotes renuevan sus promesas bautismales. Por lo cual la misa es al mismo tiempo un sacrificio de alabanza, de acción de gracia, propiciatorio y satisfactorio. Aquí hay una frase que la verdad tomé yo en la categoría de un historiador medievalista que no es católico nada, pero me parece que tiene algunas categorías bastante buenas. Dice que el hombre es un homo viator, es un hombre que camina hacia la casa del Padre y está toda su vida caminando con su caída, su pecado y demás, pero está toda la vida caminando hacia la casa del Padre. Entonces, en esta estabilidad sin peregrinación, en esta estabilidad en su andar peregrino, la liturgia propicia eficazmente su santificación y su salvación. Es decir, que el recuerdo anamnético de la liturgia es eficaz en tanto y en cuanto nos ayuda a santificarnos y tiende a nuestra propia salvación. ¿Sí? Una pequeña aclaración sobre lo que yo había dicho recién de los 4 fines de la Santa Misa, ¿no? En primer lugar, es un sacrificio de alabanza, de adoración a Dios. Es un sacrificio de acción de gracia, es decir, en un sentido eucarístico, damos auténticamente gracias a Dios. Es un sacrificio propiciatorio, en el sentido de que se pide a Dios por la salvación de vivos y difuntos. Y por último, un sacrificio satisfactorio, es decir, para recibir bendiciones y gracias de las que nosotros no tenemos méritos de recibirla, pero las recibimos por los méritos que Cristo nos envía desde el cielo, mediante su humanidad glorificada. Pasando ya a estas cuestiones un poquito más generales, para entender cuál es la importancia de los signos de la liturgia, por eso es lo que nos convoca hoy, me gustaría decir 2 cositas mínimas de la teología de la Pascua. En primer lugar, traigo a colación el concepto de año litúrgico, que es algo relativamente nuevo, si se quiere, en la historia litúrgica occidental, ¿no? Se lo debemos a Don Prosper Berenguer, por ejemplo, que solía aparecer en los misalitos para los fieles de la misa tridentina, que no sé si alguien vio, tiene, tuvo, cuando se empezó a hacer más común el hecho de que los fieles tuvieran acceso a sus textos del propio de la misa, se empezó también a llevar a cabo una reflexión acerca de la dinámica temporal de la celebración de la Iglesia. Entonces se propuso el concepto de año litúrgico, que podemos decir está cristalizado en la encíclica, o mejor dicho, formulado en la encíclica Mediator Dei del venerable Pío XII. Allí Pío XII dice que el año litúrgico es Christus sic in sua ecclesia persevera, es decir, es Cristo mismo que persevera en su iglesia. De aquí que podemos deducir que el año litúrgico, en cuanto está formado por diferentes tiempos, el tiempo de Navidad, el de Pascua, el de Cuaresma y demás, todos esos tiempos rememoran anamnéticamente la vida de Cristo, es decir, trayéndola al presente para que nosotros nos unamos a ella, ¿no? Como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Entonces ese es el objetivo del año litúrgico. Ahora, ¿cuál es el punto culmen de la anamnesis cristiana de este año litúrgico? Precisamente lo que vamos a celebrar próximamente, que es el Triduo Pascual, ¿no? Que comienza, como había mencionado Elvio, con el Jueves Santo, continúa con el Viernes Santo y finaliza con el Domingo de la Resurrección. Ahora, ¿qué celebramos en la Pascua? Para poder entenderlo, me gustaría leer apenas un fragmento del primer prefacio de Pascua del actual misal romano, que en el misal tridentino era el único prefacio de Pascua, ¿no?
Dice en latín, ipse liberus estaim, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparabil. Es decir, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Los pecados del mundo sería la traducción más correcta. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo es el cumplimiento tipológico de los corderos pascuales veterotestamentarios. Es decir, aquellos que anunciaban los sacrificios de Pascua de la antigua alianza se cumplen plenamente y eficazmente con el sacrificio de Cristo. Eso es lo que celebramos nosotros, que con su sacrificio redentor se abrió las puertas para nuestra salvación. Por ello es que decimos que la Pascua es un anticipo de la gloria celestial, es pigno future gloria, prenda de la gloria futura. Es decir, que nosotros acá alcanzamos a preguntar de manera tímida, si se quiere, con nuestra liturgia, a aquellos que vamos a celebrar eternamente en la presencia de Dios mismo. Por eso el sagrado banquete que aquí gustamos, la Santa Misa, tendrá su cumplimiento absoluto en la patria celestial, ¿no? Esto es precisamente lo que se conmemora en la Pascua extendida, en la cincuentena pascual. Por eso, en la oración post-comunión, en la oración después de la comunión del cuarto martes después de Pascua, dice lo siguiente: Exaudi Domine preces nostras, ut redemptionis nostri sacrosancta commercia, et vite nobis conferat presentis auxilium, et gaudies sempiterno concilium. Es decir, Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas, ¿no? Acá vemos claramente cómo esta participación en la comunión, en la Santa Misa, es algo eficaz. ¿Por qué? Porque tiene nuestra santificación. Ahora, esta santificación, retomando lo que ya he mencionado el jueves de la misa crismal del Jueves Santo, solamente es posible por el sacerdocio ministerial, ¿no? El sacerdocio ordenado, que es distinto del sacerdocio de los fieles. Es tal la importancia de este sacerdocio, por eso me parece que es crucial rezar por las vocaciones de la misa crismal, que el mismo prefacio de la misa crismal, ¿no? Que tiene sus antecedentes en la reforma de San Juan XXIII, de Pío XII, pero con la codificación de San Juan XXIII en el misal de 1962 y que está en el misal romano actual, que el prefacio de esa misa dice lo siguiente: Sacrificium renove, eius nomine, redemptionis humane, tuis apparente filis, pascale convivium, et plebem tuam sanctam caritate preveniat, verbo nutriam, reficiam sacramentis. Es decir, tus sacerdotes padres renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención humana, preparan a tus hijos el banquete pascual, guían en la caridad a tu pueblo santo, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen, lo santifican con tus sacramentos. Para avanzar un poquito, ya termino con esta parte, me parece que es importante traer una cita de San Juan Pablo VI en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que viene a resaltar la importancia del sacerdocio, de tener presente bien qué es la Santa Misa, la liturgia, para poder entender sus ritos, y también la obediencia a los ritos. No podemos hacer cualquier cosa en la misa. Eso está inclusive penado canónicamente, por más que hoy en día sea bastante común en las iglesias, ¿no? ¿Qué dice San Juan Pablo II? Al entregar su sacrificio a la iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacrificio espiritual de la iglesia, es decir, el sacrificio de los cristianos, llamado a ofrecerse también a sí misma unida al sacrificio de Cristo. Ofrecemos nuestra vida junto con el sacrificio de la cruz. Por lo que concierne a todos los fieles, que acá viene lo más importante, el Concilio Vaticano II enseña que al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismos con ella. Ofrecimiento que puede, y de hecho muchas veces pasa, queda absolutamente desfigurado si nosotros inventamos parte de la misa, sacamos cosas, cuestiones simples, ¿no? Como para el hecho, por ejemplo, el decreto Musicam Sanctam de San Pío X, que nunca fue derogado, dice que no se puede poner música grabada en las iglesias. Pasa muchas veces, ¿no? Entonces la ley debe entenderse así: hasta que una ley no sea derogada, sigue vigente, más allá de la reforma litúrgica o lo que fuere. Entonces es responsabilidad de los cristianos conocer cuáles son las normas de la liturgia, ¿no? Porque hasta qué punto, si desconocemos la liturgia, podemos llegar a entorpecer su eficacia sacramental, ¿no? No es un reto esto para nada, sino que es un llamado de conciencia que me parece importante tener en cuenta. Entonces, yendo ya a la parte que más nos importa, que son los ritos del Viernes Santo.
Hay que recordar que empieza, como él había terminado, con un absoluto silencio, ¿no? De respeto, de recuerdo al padecimiento de Cristo. Por eso que el sacerdote siempre entra en silencio a la iglesia y se postra en el suelo. Es un gesto de humildad. Recordemos que es el mismo gesto que el diácono, antes de ser ordenado sacerdote, realiza en la ceremonia mientras se entona la letanía de los santos, la litania sanctorum, ¿no? Es decir, que pone ante Dios su humildad, su indignidad, inclusive como humano, como persona pecadora, pero así todo es un gesto también de adoración a Cristo mismo. Por eso es una actitud que en cierto modo expresa una tristeza en el alma, ¿no? Porque está frente al gran misterio del Calvario. Recordemos que el mismo San Pablo lo dice, que para los paganos la cruz es un escándalo. Solamente los cristianos tenemos su valor salvífico, ¿no? Entonces acá no es una tristeza porque la cruz es un escándalo, sino porque es un misterio, ¿no? Es misterio en el sentido que es una actuación de Dios. ¿Cuáles son las particularidades litúrgicas que podemos encontrar y ver inclusive ostensiblemente en nuestras iglesias? Primero, como dice la diapositiva, lo leo porque se ve medio chica las palabras. Dice, todas las funciones de este día están impregnadas de un pesado luto, pues es un día dedicado al memorial de la muerte de nuestro Señor. Los paramentos y los ornamentos actualmente son rojos, ¿no? Que recuerdan la sangre derramada por Cristo. Pero antiguamente, y a lo largo de toda la historia de la liturgia occidental, han sido negros, porque es un día de luto, ¿no? Inclusive antes no se permitía que la gente saliera a hacer compras, prendiera la tele, tuviera charlas banales, digamos, porque es un día de respeto, de luto. Inclusive el cambio de color de ornamentos se empezó a ver ya con la Semana Santa de San Juan XXIII y antes de Pío XII, cuando por ejemplo empezaba el sacerdote con una capa pluvial roja hasta la oración universal, y después cuando se pasaba a la adoración de la cruz se ponía ya los ornamentos negros, y cuando se daba la comunión los ornamentos morados, ¿no? Entonces había una cosa rara y extraña en la historia de la liturgia, que son cambios de colores que la reforma posterior al Vaticano II quiso unificar y directamente cambió los ornamentos negros, que actualmente son optativos, ¿no? Son ad libitum, se dice, y ahora se utilizan rojos. Hay que tener en cuenta que la expresión inicial del sacerdote, el saludo, el Dominus Vobiscum, el Señor esté con ustedes, se omite. No hay instrumentos musicales, no hay ningún toque de campana, ¿no? Como él lo había mencionado. Antiguamente lo que se hacía era tocar una matraca, ¿no? Para imitar el lamento, los ruidos cuando el Cristo lo clavaban en la cruz. Me parece una tradición loable de ser rescatada, ¿no? El altar, como también mencionó él, es verdad que lleva muchos años, pero como vuelvo a decir, entonces para hacer la conexión. El altar entonces está frío y desnudo, ¿no? Para evitar cualquier alusión festiva, si se quiere, que haga referencia a la celebración del banquete pascual de la Santa Misa. También está desocupado y abierto el tabernáculo. Recordamos que el Santísimo se había trasladado al monumento, que hoy en día la norma legal ya no lo llaman monumento. Frente al altar, esto lo podemos ver aquí, la basílica siempre lo hacen en el piso, está la cruz cubierta por un velo negro, ¿no? El hecho de que la cruz esté en el piso, en las gradas del altar, era propio del rito dominicano y del rito de la Semana Santa anterior a Pío XII. Entonces acá tenemos la suerte de que la basílica se conserva un rito que es muy antiguo en la liturgia occidental. Suele haber algunos candelabros que se ponen después, pero siempre están resguardados de la credencia, que antiguamente suelen ser de cera amarilla, que era la cera el color de cera que se utilizaban para el funeral, porque estamos en un día de luto, ¿sí? En todo, como dice la diapositiva, reina la tristeza, una desolación profunda, es un día de luto. Para la iglesia es un día especialísimo, por tanto, de gran silencio, de oración, de penitencia, ayuno y abstinencia, especialmente de carne, ¿no? En este día no hay ofertorio, es decir, ni consagración del peso eucarística, porque no se celebra la misa, ¿sí? Recordemos, dijo Elio Duelta, es el único día del año que no se celebra la misa. ¿Cómo sigue después de esta postración del sacerdote? Se lleva a cabo una oración, recordemos sin el saludo inicial del Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, del Señor esté con ustedes, e inicia la liturgia de la palabra, una primera parte de la liturgia de la palabra, ¿no? Se proclama la profecía del siervo sufriente de Isaías, ¿no? En Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12,
y cómo la primera comunidad cristiana comprendió a Cristo como causa eficaz, ¿no?, de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Que eso está en Hebreos del capítulo 4, versículo 14 al versículo 16, después hay un salto y retoma del capítulo 5, del versículo 7 al versículo 9. Continuando con la liturgia de la palabra, se continúa la proclamación de la Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Ioannem, la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¿Por qué? Porque fue testigo ocular de la pasión de Cristo. Recordemos que tuvo el pie de la cruz junto con María, ¿no? Que yo diría que si alguien quiere, digamos, entrar más en la espiritualidad de este día, ponga en YouTube, en Spotify, no sé qué usan para reproducir música, la versión gregoriana de este canto que antes solía cantar en gregoriano, que realmente me parece que ayuda mucho a pensar y meditar en este día. Después continúan, siempre con la liturgia de la palabra, ¿no?, las oraciones universales. Aquí se dice que la Iglesia ruega por todos, pertenezcan o no a la Iglesia, recordando que Cristo murió por todos e implorando también la Iglesia implora el beneficio de todo el fruto de su pasión, sea, ¿no?, para personas que estén o no dentro de la Iglesia. Por eso el listado de oraciones tradicionalmente han sido 10. Momentáneamente durante la pandemia, el Papa Francisco había autorizado agregar una 11ª oración, que hoy en día ya está suprimida por evidentes razones. ¿Cuáles son esas oraciones? Por la Santa Iglesia, por el Papa, por todas las órdenes y categorías de fieles, por los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, antes se decía por los cismáticos, para que retomen a la Iglesia, por los judíos, hoy en día la oración dice para que puedan alcanzar la plenitud de la salvación. Antes se decía, oremos por los pérfidos judíos, ¿no?, porque se consideraba casi un escándalo rezar por lo que la teología antigua consideraba el pueblo herbicida, ¿no? Bueno, ya cambió, inclusive para las misas actuales con el rito tridentino, esta misma oración cambió a petición del Papa Benedicto XVI. Inclusive ya con San Juan XXIII, la palabra pérfido, oremos por pérfidis iudeis, ya estaba eliminada del misal, ¿no?, para evitar malentendido por la comunidad judía. También se reza por aquellos que no creen en Cristo, por los que no creen en Dios, por las autoridades públicas y por todos aquellos que sufren dificultades. Hay un gesto muy importante que acá cuando se celebra se lo retoma, que si uno va a cualquier otra iglesia se perdió, que es que cuando la oración siempre empieza con una invocación del sacerdote, oremos pro Papa Nostro Francisco. Sigue la oración, después el sacerdote hace un momento de silencio y se entonaba la invitación a los fieles a rezar con oremos, lectamos, genua, levate, es decir, oremos, doblemos las rodillas, pongámonos de pie. Que si ustedes han notado de las misas de Cuaresma, siempre hay una oración sobre el pueblo antes de la bendición final. Eso también se retomó del misal antiguo, inclusive en el misal antiguo estaba esta introducción de flectamos genua, levate. Eso se perdió en el misal dominical, pero quedó como potestativo, optativo el Viernes Santo. Entonces me parece importante rescatarlo, porque de cierto modo estamos remarcando nuestra actitud de humildad ante la petición que le hacemos a Dios. Después de la oración de lo universal, continúa el momento de oración de la Santa Cruz. Dice aquí la diapositiva, el Viernes Santo adoramos solemnemente la cruz porque Jesucristo, habiendo sido clavado en la cruz y habiendo muerto allí ese día, la santificó con su sangre, ¿no? Entonces hay que evitar pseudo-argumentos falaces, como de algunas otras denominaciones cristianas, que dicen que los católicos somos idólatras porque decimos que adoramos la cruz. No adoramos la cruz como objeto material, sino lo que Cristo hizo en ella, ¿sí? Entonces, la ceremonia de adoración de la cruz tiene su origen en el siglo IV en Jerusalén, ¿no?, en lo que hoy es el Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén, con la veneración de la vera cruz, ¿no?, de la reliquia de la verdadera cruz conservada en Jerusalén, que después, durante el periodo de la cristianidad medieval, se fue como repartiendo por el mundo, ¿no? Inclusive aquí en el Museo Juan de Tejeda hay una reliquia de la vera cruz. ¿Qué particular liturgia tiene este momento de adoración? Dice allí que el celebrante se retira de la casulla, es decir, que hace lo mismo que hizo el Jueves Santo. ¿Por qué? Porque la casulla está íntimamente asociada al oficio sacerdotal, sacrificial del sacerdote. Es decir, que el sacerdote se pone la casulla solamente cuando oficia el santo sacrificio del altar, ¿no?
Aquí no tenemos misa, pero digamos estamos rememorando anamnética eficazmente el sacrificio de la cruz, que es la misa hoy en día, entonces por eso está la casulla. Y quedando el sacerdote al pie del altar y se descubre en lo alto de la cruz, la parte de arriba, mientras canta el Ecce Lignum Crucis. He aquí el leño de la cruz, del cual pendió la salvación del mundo, que se responde: venid adoremos al Señor. O venid que adoremos, en latín. Cuando se lleva a cabo eso, todos los convendría que todos los fieles se postren. El celebrante no se postra por obvias razones, porque está sosteniendo la cruz, ¿no? Después camina más hacia el centro del altar, que como a la derecha, descubre el brazo derecho de la cruz y repite de vuelta el mismo gesto ritual. Acá, bueno, dice que luego va a la mitad, porque era el rito antiguo, pero acá el sacerdote va de un extremo al otro del altar, ¿no? Y se hace 3 veces el mismo rito, hasta que la cruz queda completamente descubierta. Y después se la eleva en alto, ¿no? Y luego es depositada por el sacerdote en las gradas del altar, ¿no? Como hacemos aquí en la basílica, o si no, como se suele hacer, que eso lo indica el misal romano actual, sobre alguna mesita al frente del altar, de manera enhiesta, ¿no? Vertical, para que los fieles puedan adorarla, que generalmente el gesto ritual es un beso. Bueno, esto lo voy a pasar con un pequeño videíto, no quiero extenderme mucho, después de otro, después vemos que hay ahí. Hay que tener en cuenta que esta ceremonia entonces se realiza en 3 actos, ¿no? Desvelar 3 veces la cruz, que significa los 3 principales actos de escarnio sufrido por Cristo. El primero, cuando en el atrio del templo del sumo sacerdote, abofetearon el rostro de Cristo. Por eso la primera vez no se descubre la santa faz, el rostro del crucificado. En segunda instancia, cuando el Cristo, el Rey de la Gloria, es coronado de espinas, que fue objeto de burla por los soldados romanos, mientras cantaban, ¿no? De manera burlona, salve el Rey de los Judíos. Por eso en la segunda vez se muestra la santa cabeza y la santa faz de Cristo. En tercera instancia, se rememora cuando Cristo, despojado de su ropa, fue crucificado e insultado por la blasfemia de que, si él dijo que podía destruir el templo en 3 días, que lo construya de nuevo, o que baje el suelo de la cruz, ¿no? Por eso en esta tercera vez el crucifijo ya se muestra todo descubierto, porque ya rememoramos a Cristo ya clavado y elevado en la cruz. Ahora, durante la adoración de la cruz se cantan algunas antiguas antífonas llamadas improperios, ¿no? que significa censura o reproche, es decir, que serían algunos reproches dirigidos en principio a los judíos. Hay que tener en cuenta el contexto histórico en que se desarrolló la liturgia romana, por digamos, el escándalo cometido ante el escándalo de la cruz, ¿no? Que hoy en día, más que ir dirigido a los judíos, va dirigido a todos nosotros por nuestros pecados, ¿no? Que muchas veces, esto me parece algo un poco triste, que se omiten esos improperios. Me parece importante que pudiera tomarse un momentito, aunque la ceremonia se extienda, pero que si no se cantan, que se reciten, aunque sea algún improperio. Luego, ya para terminar esta ceremonia, sigue la Sagrada Comunión, que hay que recordar que no es una Santa Misa. Sin embargo, en la liturgia de la Semana Santa tradicional, anterior a Pío XII, esta liturgia se llamaba la Misa de los Presantificados, porque se llevaban al altar las especies consagradas del anterior. Era como una especie de misa sin consagración. Inclusive en el rito antiguo el sacerdote hacía la elevación de la hostia consagrada y el cáliz consagrado, de la hostia consagrada solamente, pero lo levantaba con una sola mano y no con las dos, como se suele hacer en la misa, ¿no? Para marcar visiblemente que no es el sacrificio propiamente de la misa, ¿no? Hoy en día que eso se omite porque solamente se lleva a cabo lo que usualmente en la misa conocemos como el rito de la comunión, ¿no? Solo se distribuye la comunión a los fieles con la iglesia consagrada, recordemos, el Jueves Santo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la iglesia como madre y maestra, aunque sabe que no se lleva a cabo la Santa Misa, sin embargo pretende no dejar sin su viático al hombre en cuanto como viator en la patria celestial. Vamos a lo último, a los ritos del Sábado Santo, ¿no? Acá hay algunas pocas particularidades, pocas en cuanto a cantidad, aunque son ceremonias que se extienden en el tiempo, son ceremonias largas, porque digamos lo más esencial es que se vuelve a celebrar la Santa Misa, entonces ahí no hay mucha novedad, pero sí podemos decir que hay novedades al inicio. Hay que tener en cuenta una cuestión importante de la Pascua en cuanto a celebración, ¿no? Dice la liturgia, o la instrucción general de misa romano, entrada la noche,
es decir, cuando el sol cae, no puede celebrarse la vigilia pascual de día. Sin embargo, hay que recordar que uno al sábado santo lo conoce con otro nombre, sábado de gloria, ¿no? ¿Por qué? Porque en el rito anterior a Pío XII era común que se celebrara la vigilia pascual a la mañana, porque no había permiso de celebrar misas vespertinas, solamente se celebraba una al día y a la mañana. Por eso se llamaba sábado de gloria, porque ya a la mañana del sábado ya la gente podía escuchar el repiqueteo de las campanas, ¿no? Entonces, decir hoy en día sábado de gloria con la liturgia actual no sería del todo correcto, adecuado, ¿no? Entonces, entrada la noche, caído el sol, tiene lugar la celebración eucarística y es allí más especial del año, como ya lo mencionó antes, la liturgia de la liturgia, la misa de entre todas las misas, en la que se celebra la noche bendita en la que Jesús resucitó y coronó toda su obra de salvación, todo su misterio pascual. Por eso esta vigilia pascual es la celebración por excelencia de la victoria definitiva de Cristo sobre el mal, el pecado y la muerte, de este kairos definitivo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuál es la primera parte? Se llama lucernario, que es lo que se tiene lugar en el atrio de la iglesia, ¿no? El sacerdote bendice la fogata, el fuego nuevo, ardiente, ubicada fuera del templo, y tomando fuego de esta, enciende el cirio pascual previo a un ritual que ustedes pueden ver siempre, que comienza con el trazado de la cruz en el cirio, con un estilete se suele hacer, o si no hay, hace el sacerdote con el dedo, porque no importa el gesto simbólico. Se menciona el alfa y el omega como Cristo en cuanto a inicio y fin de toda la historia, como dice el credo niceno, por él todo fue creado, y también las cifras de nuestro año, porque estamos actualizando nuestro hoy, el sacrificio de Cristo, ¿no? Luego de eso el cirio se enciende, y hay que tener en cuenta que tiene que solamente la luz del cirio acabar con la oscuridad. Es decir, que si alguien quiere hacer fotos, por favor, sin flash, porque estamos rompiendo con todo el simbolismo ritual, ¿no? Porque tiene que ser la luz de Cristo quien rompe con las cadenas de la muerte, ¿sí? Seguido esto se da ya una procesión hacia dentro del templo, ¿no? Con las 3 veces de la invocación del Lumen Christi, Deo Gratias, la luz de Cristo, demos gracias a Dios, se suele hacer al inicio del templo, a la mitad de la nave y llegando al presbiterio. Tradicionalmente se hace elevando la voz, o sea que en la entrada del templo se entona el Lumen Christi bajito, después más fuerte y más alto, ¿no? Hasta que se deposita el cirio pascual con su pedestal a un costado del altar. Y luego de este momento tiene lugar una segunda parte que es el canto del pregón pascale, el pregón pascual, el exulte. Que hay que tener en cuenta que con el rito antiguo, lo que hoy en día es el pregón pascual, antes era el rito de la consagración o la bendición del cirio pascual. Porque el cirio pascual se salía adentro de la iglesia con un candelabro que llevaba 3 velitas, que tradicionalmente se las llamaban las 3 Marías, que eso se encendía con el fuego nuevo en el atrio, pero el cirio adentro, ¿no? Hoy en día eso ya se simplificó, entonces lo que antes era la oración de consagración, de bendición, mejor dicho, del cirio, hoy en día es un pregón de exaltación, de júbilo ante la Pascua. Fíjense lo que dice, ¿no? Es largo, tomé 3 estrofas para no entender lo que solo en español. Dice allí: qué noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de la que estaba escrito: será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Fíjense que empieza diciendo: qué noche tan dichosa, o sea, aquella noche del momento de la vida terrenal de Cristo, digamos. Pero después dice esta noche. Esto trae colación y se ve de manera explícita lo que yo había mencionado sobre la anamnesis, ¿no? Rememoramos aquella noche, pero la actualizamos hoy en día. Por eso, aquella noche que Cristo resucitó es eficazmente y auténticamente esta noche, ¿sí? Luego sigue la liturgia de la palabra, en la que se articulan, como dice la diapositiva, una serie de 7 lecturas, antes de 9 o 12, era mucho más larga, en la que se recuerda toda la historia de la salvación desde la creación del mundo hasta la resurrección de Cristo. Realmente cada lectura, cada proclamación va acompañada de la entonación de un salmo responsorial, ¿no? Antes era de un gradual, o sea, un pequeño salmo, pero no era responsorial, dialogado, digamos. En esta parte entonces se resalta la lectura del libro del Éxodo, en la que narra el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo,
en cuanto a prefiguración de la Pascua de Cristo. Recordemos el evento histórico de cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, ¿no? Esta acción divina entonces fue propicia de lo que sucedería después, es decir, proclama, anuncia de manera incompleta lo que se va a completar en Cristo, que es la Pascua eterna, en la que Dios efectivamente salva a su pueblo, no ya de un pueblo terrenal como los egipcios, sino del pecado. Luego podemos decir que inicia la Santa Misa porque hay una oración colecta, ¿no? Como dice antes, la Biblia no solo en español, dice la oración colecta de la Vigilia Pascual. Dios nuestro, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor, acrecienta en tu iglesia el espíritu de adopción de tus hijos, para que, renovados en el cuerpo y en el alma, te sirvamos con plena fidelidad, ¿no? Esto me parece fundamental porque después de esta oración colecta, como que se corta por un momento el ritmo normal de la celebración de la Santa Misa y tiene lugar la vigilia bautismal, ¿no? Recordemos la palabra que yo remarqué antes, fidelidad, porque en esta liturgia se bendice el agua, la fuente bautismal se va a ver bautizandos, inclusive se entona la letanía de los santos en el caso que haya bautizandos. Antiguamente era obligatoria la letanía de los santos, había que entonarla, hubiera no catecúmenos o bautizandos, y se renuevan las promesas bautismales. Esto es una innovación de Pío XII, antes no existía. En el año 57, si la memoria no me falla, o 55 más o menos, inclusive se publicó como un librito que había que anexar al misal romano, que tenía lo que hoy en día en el misal actual es la primera fórmula de renovación de las promesas bautismales en latín, y tenía ya en lenguas vernáculas. Es decir, que esta innovación de Pío XII, que ha sido extraña a lo largo de la liturgia occidental, fue como el primer paso del ingreso de las lenguas vernáculas, el español en nuestro caso, en la liturgia. Antes se hacía solamente en ese momento. Luego sigue el rito del bautismo y de la confirmación en el caso de que vaya. Si no, terminada la renovación de las promesas bautismales, la liturgia sigue como sigue, como es habitual en la Santa Misa. Inclusive en el misal romano queda como potestativo que al final de la Santa Misa se haga el solemne saludo a Nuestra Señora, ¿no? Como saludándola después de los dolores que padeció al pie de la cruz y ver a su hijo muerto. Finalizando, tenemos la misa del domingo de Pascua, ¿no? Si bien es una misa común, ¿no? Tiene dos particularidades. La primera es que hay una secuencia, un texto que se lee después del Aleluya y antes del Evangelio. Aquí se lee secuencia porque sigue al gradual, que era lo que se entonaba antes en lugar del Salmo responsorial, y después se entonaba el Aleluya, ¿no? Esta secuencia es Víctima, Pascal y Laudes. Me gustaría que la escuchen, es breve, no quiero demorar a nadie, pero tiene una calidad musical que a mí me parece sublime, ¿no? Hay que prestar atención a la letra. Está cantada por el coro de la Capilla Sixtina. Ah, no, perdón, puse otro. Fue más breve. Comienza. No me deja. A ver si pongo finalizar la presentación y me deja. Perdón, la liturgia. No me deja. Bueno, después me puedo buscar la melodía. Hay que tener en cuenta que esta melodía está dividida en tres partes, digamos, ahora pensando en voz alta. Inicia primero con un llamamiento a los cristianos, a la actitud que deben tener los cristianos ante la resurrección de Cristo. Después comienza con una suerte de diálogo en que tenemos con María Magdalena, la primera en ver a Cristo resucitado. Y finalmente hay una proclamación de fe de los cristianos en cuanto a Cristo resucitado. La primera parte dice así, ¿no? La traducción al español. Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas, Cristo, inocente, reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable, el Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Y ahora comienza nuestro diálogo con María Magdalena. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino?
He visto el sepulcro de Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto los ángeles, testigos del milagro. He visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado Cristo, mi esperanza, dice María Magdalena, y precederá a los discípulos en Galilea. Y luego retomaríamos nosotros, todos los cristianos, con esta proclamación de fe firme, diciendo: sabemos que Cristo resucitó realmente, tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Luego, en la misa actual, como otra particularidad de la misa del domingo de Pascua, que se extiende durante toda la cincuentena pascual, es que se recitan o se entonan los prefacios de Pascua. Acá yo menciono solamente el primero, que es el único, digamos, que ha estado presente en la tradición histórica de la liturgia latina, el único que está en el misa tridentina. Yo te había puesto un videito del prefacio entonado por Pío XII, que lo encontré de casualidad. Yo que soy historiador, pues por ahí pongo a ver cosas antiguas, pero bueno, no me deja ahora. De todo caso, saliendo de la presentación, al final lo pongo, ¿no? Bueno, yo dije tantas veces Pío XII, es obvio que es mi papa preferido, históricamente hablando, ¿no? Con este prefacio, adelanto porque hay una cuestión, como no puedo reproducir el video, voy a la última diapositiva. Hay una parte que dice: cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ¿no? Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y después ya sigue en el prefacio lo mismo que yo había mencionado antes, ¿no? Que Cristo es el verdadero Cordero que con su muerte destruyó la muerte y con su resurrección restauró la vida. Entonces, esa como frase se repite en varios de los prefacios de Pascua, para recordarnos que esa debe ser nuestra conmemoración en toda la cincuentena pascual, ¿no? Recordar que por Cristo hemos sido salvados. Eso sería todo. Muchas gracias.